Diferenciabilidad de funciones compuestas. Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una función de las variables x y, una función que a cada par x y le hace corresponder un determinado valor z, o sea, esta es una función de dos variables, pero a su vez x podemos suponer que depende de otras dos variables, de las variables u y b, lo mismo que y a su vez depende de las variables u y b. O sea que indirectamente, si z depende de las variables x e y suponemos que x a su vez depende de las variables u y b, lo mismo que y, que depende de las variables u y b, indirectamente a las variables u y b le estará correspondiendo algún valor de z, y a esa función que relaciona a las variables u y b con la variable dependiente z, justamente resulta de componer las funciones x e y con esta función z. Lo que estamos interesados es en calcular el gradiente de esa función compuesta. Primero vamos a hacerlo de una forma tal que vamos a reemplazar los valores de x e y dentro de la función z igual logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, y las vamos a expresar directamente en términos de u y de b. Entonces, si como x es igual a u por el coseno de b, e y es igual a u por el seno de b, si en ambas ecuaciones las elevamos al cuadrado, no alteramos las igualdades, y si sumamos las ecuaciones entre sí, obtenemos otra ecuación equivalente, de manera tal que podemos verificar que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a u al cuadrado coseno cuadrado de b más u al cuadrado por el seno al cuadrado de b. Si en estos dos términos sacamos factor común u al cuadrado, nos va a quedar multiplicando a el coseno cuadrado de b más el seno al cuadrado de b. Y sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo es 1. Lo que resulta es que x cuadrado más y cuadrado es igual a u al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos x e y en la función z igual a logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, como x cuadrado más y cuadrado es su cuadrado, resulta ser z igual al logaritmo natural de u al cuadrado. Para poder calcular el gradiente de esta función z, que depende de las variables u y b, tendríamos que calcular la derivada de esa función respecto a u, la derivada de esa función respecto de b, y ¿se acuerdan que el vector formado por esas dos derivadas parciales será igual al gradiente de esta función compuesta? Si queremos calcular la derivada de z respecto de u, como acá tenemos una composición de la función logaritmo con esta potencia, tenemos que hacer la derivada del producto de funciones. La derivada del logaritmo natural de una función es 1 sobre u al cuadrado por la derivada de u al cuadrado, que es 2u. Lo que resulta es, si simplificamos la u, es 2 sobre u. De la misma manera, si derivamos respecto de b, como el logaritmo natural de u cuadrado no depende de b, se comporta como una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, resulta que el gradiente de esa función compuesta
es un vector que está formado por las derivadas parciales de la función compuesta, o sea que es 2 sobre u, 0. Este sería el gradiente de esa función compuesta. En general, cuando tengamos, como teníamos recién, una función de dos variables, por ejemplo, z dependiendo de x y de y, en donde cada una de esas dos variables a su vez depende de otras dos variables, u y b. Se nos repite el esquema, z depende de x y de y, x depende de u y de b, y a su vez y depende de u y de b. Si tanto la función z, la función x y la función y, esas tres funciones, son de clase C1, o sea, las derivadas parciales de la función z, de la función x y de la función y son todas funciones continuas. ¿Se acuerdan? C1 significaba que las derivadas parciales son funciones continuas. Entonces, la función compuesta, z con x y de y, o sea, en donde x lo reemplazamos por u y b e y reemplazada por u y b, termina siendo una función también de clase C1, donde las derivadas parciales de esa función compuesta que hace depender a z de u y de b, sigue siendo una función de clase C1 como las funciones componentes. Y además, las derivadas parciales de esa función compuesta h, la que asigna a cada par u y b un valor de z, o sea, la función h, se puede calcular de este modo en términos de las derivadas parciales de z, de x y de y. ¿Sí? Fíjense que, un poco para recordar cómo es esta expresión, una forma es la siguiente. Por ejemplo, para calcular la derivada de h respecto a la variable u, voy a derivar por todos los caminos en esta red que figura a la derecha, por todos los caminos que conducen hacia una u. ¿Ven? Derivo así, así, así y así. ¿Cómo se lee esto? La derivada de h respecto de u es la derivada de z respecto de x, o sea esto, por la derivada de x respecto de u, por esto. O sea, derivé por el camino de arriba. Más, vuelvo a arrancar, la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. O sea, volví a derivar a través de esta red siguiendo el camino que conduce a la u. Alternativamente, si quiero calcular la derivada de h de la función compuesta respecto a la variable b, voy a derivar por todos los caminos que me conducen a la variable b. Entonces tenemos derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de b, vuelvo a arrancar, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Es una forma, si recuerdo, derivar por todos estos caminos que conducen ya sea a la u o a la b, es más fácil recordar cómo es estas formulitas para calcular las derivadas de funciones compuestas. Veamos cómo se verifica en el ejemplo anterior, en este que habíamos hecho antes, pero usando el mismo teorema. Entonces, vamos a calcular, fíjense que para calcular esas derivadas de las funciones compuestas tengo que calcular las derivadas de z respecto de x y de y, las derivadas de x respecto de u y de b, y las derivadas de y respecto de u y de b. Todas esas derivadas, y después vamos a armar esta expresión. Entonces, vamos a hacer los cálculos auxiliares. La derivada de z respecto de x es la derivada de un logaritmo, es 1 sobre el argumento del logaritmo,
Y si derivo respecto de x, derivo el argumento del logaritmo respecto de x, que es 2x. En forma similar, si derivamos la función z respecto de y, es 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada de todo ese argumento respecto de y, que es 2y. Bueno, ahora voy a evaluar la derivada de x respecto de u, x'(u). Si derivamos u por coseno de b respecto de u, es igual al coseno de b. Y la derivada de x respecto de b, u se comporta como constante, y la derivada del coseno de b es menos seno de b. La derivada de y respecto a la variable u es igual al seno de b. Y la derivada de y respecto de b es igual a u, que es constante, por la derivada del seno de b, que es coseno de b. Entonces, habíamos dicho, para recordar cómo es la regla de formación de las derivadas parciales de esa función compuesta, en la que a cada v le hace corresponder un h. Entonces, primero, la derivada de la función compuesta respecto a la variable u la obtendré derivando por todos los caminos que conducen a la u. Entonces, ¿se acuerdan? Era la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Entonces, la derivada de z respecto de x es 2x dividido x cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de x respecto de u, que es coseno de b, más la derivada de z respecto de y, es 2y sobre x cuadrado más y cuadrado, y la derivada de y respecto de u, y prima u es seno de b. Ahora, si recorda, como la derivada de h respecto de u, h depende de las variables u y b, dijimos que la función h depende de las variables u y b, donde aparece x y donde aparece y lo voy a reemplazar en términos de u y de b. Entonces acá nos queda 2x, o sea, 2u coseno de b. Profe, ¿Sí? puede ser que se haya olvidado una U. Ah, no, no, perdón, vi mal, perdón. Bueno, cualquier cosa me avisan, porque puede ser que me olvide. Entonces decía 2x, 2u por coseno de b, dividido x cuadrado más y cuadrado. Habíamos dicho que x cuadrado más y cuadrado era u al cuadrado en el denominador. Repito, x cuadrado más y cuadrado. En el ejemplo, acá habíamos visto que x cuadrado más y cuadrado, cuando x es su coseno de b y es su seno de b, x cuadrado más y cuadrado es su cuadrado. Entonces, en el denominador ponemos su cuadrado. Por coseno de b. Junto con este coseno de b queda coseno cuadrado de b. Más 2i. O sea, 2u seno de b. Dividido x cuadrado más y cuadrado, o sea, u al cuadrado.
por seno de b. Junto con este seno de b queda seno cuadrado de b. Entonces resulta, a ver, sigo acá abajo, podemos sacar factor común luego de simplificar esta u con este cuadrado, podemos sacar factor común 2 sobre u, que queda multiplicando a coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b. Que es, como sabemos, la suma es igual a 1, o sea que esto es 2 sobre u. Bueno, tal cual había quedado en el ejemplo anterior. La derivada de la función compuesta respecto a la variable u era 2 sobre u. Exactamente igual que nos quedó ahora. Usando, ¿sí?, la expresión que nos daba el teorema anterior. En forma análoga, podemos calcular la derivada de h respecto a la variable b, teniendo en cuenta las derivadas a través de esta red que conducen hacia las b. O sea, la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de b, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. Entonces, z' de x dijimos que era 2x sobre x cuadrado más y al cuadrado. La derivada de x respecto de b es menos u seno de b. Menos u seno de b. Más la derivada de z respecto de y, o sea, 2y sobre x cuadrado más y cuadrado, por la derivada de y respecto de b, que es u coseno de b. Bueno, tal cual hicimos antes, podemos reemplazar la x y la y por en términos de u y de b, o sea que nos queda primero signo negativo en el primer término, 2x, o sea, 2 u coseno de b, por el seno de b. Todo esto dividido x cuadrado más y cuadrado, que es u cuadrado. Más 2y, o sea, 2u por seno de b, dividido x cuadrado más y cuadrado, o sea, u cuadrado, por u coseno de b. Acá me faltaba un u, o sea que junto con este queda u cuadrado. Acá lo mismo va a quedar u cuadrado, coseno de b. Bueno, como se ve, estos dos términos son iguales, tienen signos opuestos, por lo tanto, los podremos cancelar, resultando h' de b igual a 0. Tal cual habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Fíjense que acabamos de resolver el mismo problema con dos métodos distintos. Uno es haciendo primero el reemplazo de las funciones, unas funciones dentro de la otra y luego derivando, o acá haciendo uso de la formulita de derivación de funciones compuestas que da el teorema que acabamos de ver, teorema 1, de derivación de funciones compuestas de clase C1.
como ven, por ahí, si tenemos la oportunidad o la posibilidad de hacer estos reemplazos, puede ser un poco más sencillo. Pero el tema es que no siempre vamos a poder hacer directamente esos reemplazos y tendremos que hacer uso de este teorema. Y ahora veremos en algunos ejemplos cuándo tendremos que hacer uso de ese teorema. Veamos acá este problema 3. Tenemos que z es una función de x por y. A ver, una pregunta a todos. ¿Esta función f es una función de cuántas variables? De una variable x y es. Una. De una variable, ¿no? ¿Qué letra le podríamos poner a esa variable? No sé, ¿cómo la podríamos denominar? Z igual, no, W igual x y o... Bueno, ahí está. Bien, la idea es esa. Si nosotros decimos que u es igual a x por y, ¿sí? El producto de x por y, entonces podríamos decir que z depende de u. Y a su vez u depende de x y de y. Entonces lo que acá figura como f, la función de clase C1, es esta función que asigna a cada valor de u un valor de z. Y la idea es que la función compuesta, existe una función compuesta que a cada par x y le hace corresponder un valor de z. Así esa función la voy a denominar z, un nombre que sea. Bien. Fíjense un detalle con esta notación que puede dar lugar a confusión. No es lo mismo poner f de x por y que f de x y. No es lo mismo. ¿Por qué? Acá f es una función de una variable, porque por ejemplo, si x vale 2 e y vale 4, 2 por 4, 8, o sea que voy a evaluar la función en el valor 8, o sea, tengo una sola variable. Cosa distinta, si yo tengo que evaluar f en 2,4, bueno, esta sí es una función de dos variables, tendré que evaluarla en el punto de coordenadas 2, 4. ¿Me siguen? O sea, f de 2 por 4 sería lo mismo que f de 8, que no es lo mismo que f de 2,4. O sea, esta es una función de dos variables y en este caso esta es una función de una variable. Por eso es que digo que en este problema f de x por y, f es una función de una variable. Ahora, z no hay duda que depende de las variables x e y, pero a través de esa función u. Entonces, como esta función z que depende de x e y es una función de dos variables, puedo calcular el gradiente de esa función z, que será igual al vector formado por las derivadas parciales de la función compuesta. ¿Cómo vamos a evaluar la derivada de z respecto de x? Tal como dijimos antes, voy a derivar por todos los caminos que conducen hacia la x. O sea que queda la derivada de f respecto de la variable u, pero, o sea, como ahí f tiene una sola variable, es directamente f', es una derivada total, no es una derivada parcial, porque f depende de una sola variable, es f', por la derivada de u respecto de x. ¿Vamos bien? F no me dicen cuál es esta función, o sea, podría ser la función seno, podría ser una raíz, no sé, es alguna función de clase C1. No me dicen cuál es, entonces la derivada de f la dejo expresada como derivada de f, punto. Ya está, f'. Como la función u
es x por y, la derivada de u respecto de x es y. Y como f es una función de una variable, esa función f, ¿en qué punto la voy a evaluar? Si yo estoy en algún punto, x por y. ¿Sí? X por y. Sea cual sea el valor de x y sea cual sea el valor de y. O sea, z' de x es una expresión que va a depender, si no la evalúo en algún punto en particular, va a depender de x y de y. Z' de y, evaluada en un punto x, y, va a ser igual a, voy a derivar por todos los caminos que conducen hacia la y, si derivo respecto de y. O sea que voy a tener la derivada de f, que es una, por la derivada de u respecto de y. O sea, la derivada de f evaluado en un punto de coordenadas x, y, o sea, en x por y, por la derivada de u respecto de y, que va a ser igual a x. Conclusión, el gradiente de z evaluado en un punto de coordenadas x, y, va a ser el vector f' evaluado en x por y, coma, f' evaluado en x por y, por x. También podría expresarlo como f' evaluado en x por y, multiplicado por el vector y x. Bien, este sería el gradiente de la función z en un punto genérico de coordenadas x, y. En este caso, fíjense que sí tuvimos que hacer uso de la regla de derivación de funciones compuestas, correspondiente al teorema 1. ¿Por qué? Porque no teníamos claro cuál era la función f. Veamos este caso. A ver, f, esta función, ¿de cuántas variables es? ¿O cuántas variables tiene? 2 variables. Perfecto. O sea, podríamos decir, por ejemplo, esta sería una variable que la puedo denominar u, y esta es otra variable que la puedo denominar b. O sea, en donde z es f de las variables u y b, en donde u es igual a x menos y, o sea, u depende de dos variables, y b es igual a y menos x, o sea, es otra función de dos variables. Acá tenemos la estructura de z dependiendo de u y de b, y a su vez u depende de x y de y, b depende de x y de y. Me dicen que, bueno, la función f es de clase C1, la función u por ser polinómica y la función b también por ser polinómica también son de clase C1, así que no hay ningún problema con aplicar la regla de derivación de funciones compuestas, de funciones de clase C1 compuestas. Entonces, me piden verificar que las derivadas parciales de esa función compuesta, en la que z depende de x y z depende de y también, la sumatoria de esas derivadas parciales da 0. Bien, acá tenemos la función compuesta, que a cada x y la se corresponde en un z. Bueno, nuevamente debería calcular. ¿No se puede llamar con otra letra como para no ser lío? ¿Para no confundirse? Claro. Sí. Antes le habían llamado H, pero no sé si eso... Sí, a ver. Está bien, dale, le ponemos h, no hay ningún problema. A esa función. Lo que pasa es que como acá puse derivada de z respecto de x,
sería el equivalente a h que dependiendo de x, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a decir que esto es el equivalente a z dependiendo de x y y. ¿Está bien? Para no confundir. La función que a cada par v le hace corresponder un z es la que acá estamos denominando f. Bien, entonces tenemos la derivada de z respecto de x, o lo que es lo mismo, la derivada de h respecto de x, la derivada de la función compuesta, tendremos que derivar por todos los caminos que conducen a la x. O sea que tenemos la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x. Como f es una función de clase S1 y no me indican exactamente cuál es, dejo expresado f'u evaluada en dónde, en x menos y, y menos x, por la derivada de u respecto de x. Acá tenemos la derivada de u respecto de x va a ser 1. Si la derivada de una suma, la suma de las derivadas, estoy derivando acá. La derivada de x es 1. Más la derivada de f respecto de b, evaluada en x menos y, y menos x, por la derivada de b respecto de x. Miro acá, derivada de b respecto de x es menos 1. Análogamente, podemos calcular la derivada de z respecto de y, o h'y, que va a ser igual, derivo por los caminos que conducen hacia las y, es la derivada de f respecto de u, por u', más la derivada de f respecto de b, por b'. O sea, la derivada de f respecto de u evaluada en x menos y, y menos x, por la derivada de u respecto de y, que es menos 1. Más la derivada de f respecto de b, evaluada en x menos y, y menos x, por la derivada de b respecto de y, que es 1. Por lo tanto, la derivada de z respecto de x más la derivada de z respecto de y, tenemos que sumar estos 4 términos. Sería f, voy con el primer renglón, f' de u en x menos y, y menos x, por 1, menos la derivada de f respecto de b, evaluada en x menos y, y menos x. Ahora sumo el segundo renglón, que sería menos f' de u en x menos y menos x, más f' de b en x menos y, y menos x. Bueno, como ya se presume, f'u con menos f'u se cancela, y menos f'b con más f'b se cancela. Por lo tanto, todo esto resulta igual a 0 para todo x y que pertenezcan al dominio de la función. Bueno,
¿Se entendió? Fíjense que acá, vuelvo a insistir, tuvimos que hacer uso de la regla de derivación de funciones compuestas de clase C1. Una pregunta. eh, este ejercicio también lo podríamos haberlo llevado haciendo u igual x menos y menos u es igual a y menos x, o sea, todo con una sola variable, digamos. No, como, no o no entendí. Claro, o sea, porque u es igual a x menos y, pero en vez de definir b igual y menos x, hacer menos u es igual a y menos x. Como todo con u, no dos variables Sí. distintas. A ver, sí, a ver si entiendo. Vos decís acá, vamos a cambiar de color. Vos decías poner f de u, menos u. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, claro, pero lo que pasa es que acá tenés que derivar, seguís teniendo dos variables, o sea, en este caso b es igual a menos u. Claro, o sea, Esta variable de acá es la opuesta de esta, o sea, existe una relación entre una y otra. No está mal ver esa relación entre una variable y otra, pero que justamente es lo que hace que todo esto se anule. Pero no sé si simplifica, pues cómo construís esta red. Habría que claro, agregar sí. un paso más, estoy pensando. Z depende de U y de B, U depende de X y de Y, B depende de U, porque B es menos U, y U depende a su vez de X y de Y. Si construís esta red, no habría problema. Claro, y ahí hay una derivada más en el medio. O sea, la Hay una derivada más de b que con respecto a... claro, cuando derivás, si venís por este lado, a ver, o por ejemplo, hacer las derivadas respecto de x. La de acá arriba es todo igual, pero cuando haces la derivada respecto de x por acá, fíjate, la derivada de u respecto de x va a ser la misma esta que la derivada de u respecto de x, pero acá te va a aparecer el menos 1. Cuando haces la derivada de b respecto de u, te queda menos 1. O sea que va a hacer que te cambien los signos para que posteriormente se te anulen estas derivadas. O sea, se puede hacer, pero estarías agregando un paso más a esta Claro, regla. claro. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué le puso el equivalente, el signo de equivalente, en vez de igual? Esto No del entiendo. equivalente sería lo mismo que poner así, a ver. Para todo xy perteneciente al dominio de la función z o h, pongámosle h. ¿Sí? Si pongo eso así, directamente pongo, se cumple esto igual a 0 para todo xy perteneciente al dominio, o equivalente a 0, que implícitamente quiere decir que es para todo xy. Ok, ok, gracias. Era un poco, o uso una notación o la otra. Veamos un sistema coordenado que vamos a utilizar de ahora en más en el curso, que es para referirnos a puntos que se encuentran en el plano XY. Supongamos que tenemos un punto en particular de coordenadas XY, este punto que está acá. Ese punto yo lo puedo referenciar, o sea, su posición, indicando la distancia a la que se encuentra del origen de coordenadas e indicando el ángulo que forma con el eje X, esa distancia. Fíjense que como ρ estoy diciendo que es la distancia que hay de un punto al origen, siempre las distancias serán mayores o iguales a 0, sea cual sea la posición del punto. Y el ángulo que forma ese segmento
o esa distancia que va del origen al punto con el eje X, tomará valores entre 0 y 2pi, o inclusive, alternativamente, podríamos tomar, según nos convenga, entre menos pi y pi, por ejemplo. Acá un igual me estaría sobrando porque no tiene sentido. ¿Está bien? El ángulo, bien, lo tomo desde el eje X y doy toda la vuelta en los 360 grados alrededor del origen, o lo tomo el ángulo del eje X hacia tanto en sentido antihorario o en sentido horario. Es indistinto. Bueno, en este caso, yo voy a adoptar este ángulo con el eje X medido en sentido antihorario exclusivamente. Entonces, ¿cuál es la relación a estos valores ρ y φ? Los voy a indicar como coordenadas polares de este punto. ¿Cuál es la relación que hay entre las coordenadas cartesianas del punto y las coordenadas polares? Es fácil ver la relación por trigonometría. X, esta longitud que va del origen a ese punto, lo que estoy marcando en negro, será igual a la proyección de esa longitud ρ al eje X, o sea que va a ser ρ por el coseno de φ. E Y, la coordenada Y del punto, va a ser igual a la proyección de esa longitud ρ sobre el eje Y, o sea, ρ por el seno de φ. Entonces, son las dos ecuaciones que relacionan las coordenadas polares de un punto con las coordenadas cartesianas. Por eso, si a cada par ρ φ le hacemos corresponder un valor de X y a cada par ρ φ le hacemos corresponder un valor de Y, tenemos esta transformación de coordenadas polares a cartesianas. ¿Sí? Entonces, las coordenadas de un punto del plano siempre las vamos a poder indicar o bien usando sus coordenadas cartesianas, X y O, sus coordenadas polares, ρ, φ. Por ejemplo, esta función f de xy la podemos expresar en coordenadas polares para expresar la función f de xy, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Para expresarla en coordenadas polares, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar la x por su correspondiente valor en términos de ρ y de φ. X dijimos que es ρ por el coseno de φ. E Y es ρ por el seno de φ. Entonces, f evaluada en estos puntos va a ser x al cuadrado, ρ cuadrado coseno cuadrado de φ, más ρ cuadrado seno al cuadrado de φ. Si sacamos factor común ρ al cuadrado, nos queda multiplicando al coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo, que es 1. O sea que nos queda esta función expresada en coordenadas polares es igual a ρ cuadrado. El gradiente de esta función expresado en coordenadas polares será igual, o sea, esto expresado en términos de ρ coseno de φ y ρ seno de φ va a ser igual al vector que está formado por las derivadas parciales de ambas variables, o sea, la derivada respecto de ρ es 2ρ
y la derivada de phi, que es 0. Este sería el gradiente de esta función x cuadrado más y cuadrado, pero expresado en coordenadas polares. Si ese gradiente yo lo expreso en coordenadas cartesianas, sería 2x, 2y. ¿Está bien? Este sería el gradiente expresado en coordenadas cartesianas y este es el gradiente de esa función expresado en coordenadas polares. ¿Y cuándo utilizamos el otro? Este, cuando O no, sea, claro, cuando no puede, hay dos posibilidades. Una, seguro cuando no puedan hacer el reemplazo. Por ejemplo, acá no pueden hacer reemplazo porque no sé qué reemplazan en qué. Bien. Entonces, se arman la red y construyen la derivada de la función compuesta. Acá no, porque no saben cuál es f. O sea, cuando no tengan, a veces no tengan la suficiente información, pueden trabajar con este teorema. Pero este teorema lo que está haciendo, en realidad está haciendo esto, sin decirlo, pero está haciendo esto, está reemplazando las variables x, u y b en x, y y hace la respectiva derivación. Pero no hace otra cosa, por eso es lo mismo. Veamos un nuevo sistema coordenado. Son coordenadas polares en el espacio o coordenadas esféricas. Esto lo vamos a usar cuando trabajemos en el espacio y lo vamos a usar mucho. De forma similar a lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, si tengo los ejes X y Z, tomemos un punto de coordenadas X y Z. ¿Sí? Tenemos un punto de coordenadas X y Z. El punto es este que está acá. La posición de ese punto, además de indicarlo con sus coordenadas cartesianas, también lo podemos referir, por ejemplo, al origen de coordenadas, indicando la distancia del punto al origen de coordenadas, pero ahora en R3. El ángulo que forma esa longitud del origen al punto con el eje, con el plano XY, que la voy a denominar θ, y el ángulo que forma la proyección de ρ en el plano XY con respecto al eje X, y a ese lo voy a denominar φ. Por lo tanto, como ρ es la distancia del origen a un punto, siempre ρ tomará valores positivos o 0. 0 será, bueno, cuando el punto es el origen de coordenadas. Si θ es el ángulo que forma este segmento ρ con el plano XY, a lo sumo θ podrá valer pi sobre 2 cuando el punto que esté analizando se encuentre sobre el eje Z, por lo menos acá arriba, en las coordenadas Z positivas, o también, como mínimo, el valor de θ podrá ser menos pi sobre 2, o sea, si el punto está del lado del eje Z, pero negativo. Entonces, repito, el ángulo que forma el segmento de longitud ρ con el plano XY lo denominamos θ y podrá variar entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Nunca ni más grande ni más chico. Y si proyectamos ese segmento de longitud ρ al plano XY, ese segmento con el eje X va a formar un ángulo comprendido entre 0 y 2pi. Este ángulo es muy parecido al que tomamos en coordenadas polares en el plano. A estas coordenadas se las denomina coordenadas esféricas. ¿Cuál es la relación que
hay entre las coordenadas cartesianas y las esféricas. También esa relación se puede determinar por trigonometría. Por ejemplo, la longitud del segmento ρ, este segmento que va de acá hasta acá, será igual a la proyección, este es X, no sé qué dije antes, este es el segmento X, será igual a la proyección del segmento de longitud ρ proyectado al plano XY, que será este de acá, o sea, ρ por el coseno de tita. Ρ por el coseno de tita es esta longitud que estoy mostrando acá. Y si a esa longitud la proyecto en la dirección del eje X, o sea, multiplico por el coseno de phi, obtengo la longitud de X, o sea, la coordenada X del punto P, este que está acá, este punto que marqué acá. La coordenada Y del punto, o sea, la longitud de este segmento, será igual a ρ proyectado al plano XY, o sea, ρ por coseno de tita, y esa proyección ahora la vuelvo a proyectar sobre el eje Y, o sea que multiplico por el seno de phi. Y por último, z, la altura de este segmento, será igual a ρ, la longitud del segmento ρ proyectado sobre el eje z, o sea, multiplicada por el seno de tita. Por el seno de tita. Estas tres ecuaciones son las que relacionan las coordenadas esféricas de un punto con sus respectivas coordenadas cartesianas, X y Z. A lo largo del curso la usaremos estas coordenadas esféricas en reiteradas ocasiones. En realidad, muchas veces, pero muchas. Así que traten de pensarlas y entenderlas. Por ejemplo, vamos a primero expresar esta función, f de x y z, vamos a expresarla en coordenadas esféricas. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, vamos a expresarla en coordenadas esféricas. Para eso tenemos que reemplazar x por ρ coseno de tita coseno de phi. O sea, x lo vamos a reemplazar por ρ coseno de tita coseno de phi. Ahí lo vamos a reemplazar por ρ coseno de tita seno de phi, tal cual habíamos visto antes. Y z es ρ por el seno de tita. ¿Sí? Ρ por el seno de tita. Bueno, como la función es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, tenemos que hacer esta primera componente al cuadrado, o sea, ρ cuadrado coseno cuadrado de tita, coseno cuadrado de phi, más y al cuadrado, o sea, la segunda componente al cuadrado, ρ cuadrado coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, más z cuadrado, que es ρ al cuadrado seno cuadrado de tita. En estos primeros dos términos, fíjense que de estos dos podemos sacar factor común, ρ al cuadrado y coseno cuadrado de tita. Y va a quedar multiplicando a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Y esto que está acá es 1. O sea que estos dos primeros términos se reducen a ρ cuadrado coseno cuadrado de tita. De la misma manera, si estos dos primeros términos nos quedan iguales a ρ cuadrado coseno cuadrado de tita, si lo sumamos con este ρ cuadrado seno cuadrado de tita, podemos sacar factor común ρ cuadrado, que va a quedar multiplicando a coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita.
O sea que, nuevamente, coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo es 1. O sea que todo esto quedó igual a ρ al cuadrado. Entonces, ya tenemos expresada la función en coordenadas esféricas. Y ahora vamos a calcular el gradiente de esa función. El gradiente de la función expresada en coordenadas esféricas. O sea, en ρ coseno de tita, coseno de phi, ρ coseno de tita, seno de phi, ρ seno de tita. Y el gradiente es el vector que está formado por las derivadas parciales de la función. La función es ρ cuadrado. Bueno, voy a derivar primero respecto de ρ cuadrado, o sea que queda 2ρ. La derivada de la función respecto de tita es 0, porque no depende de tita. Y la derivada de la función respecto de phi es 0, porque no depende de phi. O sea, el gradiente de la función expresado en coordenadas esféricas es 2ρ, 0, 0. La ¿Sí? posición de tita y phi, ¿cómo la determinamos? Y la eligen ustedes arbitrariamente, o sea, que sí que sepan, que sean consistentes en todo el análisis del problema que están resolviendo, que bueno, si la segunda variable dicen que es tita, por ejemplo, y la tercera phi, bueno, lo respetan desde el comienzo del ejercicio hasta el final. En realidad, yo tomé primero ρ, después tita y después phi, pero es totalmente irrelevante el orden de las variables. Vuelvo a insistir siempre que quede claro. Acá, por cómo hice el reemplazo, a ver, acá no hay duda de que esto es x, esto es y, y esto es z. Pero tranquilamente podría haber puesto en el gradiente primero la derivada respecto de tita, después la de phi y por último la de ρ. ¿Está bien? Pero bueno, sepamos después, el día de mañana, cuando usemos este gradiente expresado en coordenadas esféricas, el orden en que yo hice las derivadas. O sea, esto es la derivada respecto de ρ. Acá, bueno, la de tita o la de phi voy a ir así en distinto, pues son las dos iguales. Pero para cuando use este gradiente tengo que tener claro cuál es la derivada de cuál. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Bueno, otro tipo de coordenadas, que esto es para cuando estemos en el espacio, X, y Z, y tengamos un punto del espacio de coordenadas X y Z. Una forma de ubicar las coordenadas de ese punto es haciendo uso de lo que vamos a entender como coordenadas cilíndricas, en donde se fija la distancia del punto a uno de los ejes coordenados, por ejemplo, podría ser al eje Z. El ángulo que forma ese segmento ρ con el plano XZ, que lo podemos medir acá en el piso, lo puedo denominar phi, y la altura del punto, que la puedo denominar z. O sea que son las mismas coordenadas polares del plano, pero en el que se le agrega una altura z, o sea, donde x va a ser igual a ρ por el coseno de phi, y es igual a ρ por el seno de phi, y z es z, no, simplemente se lo deja como está. A estas coordenadas polares en el plano con una tercera coordenada coincidente con la cartesiana, a veces se lo denomina coordenadas cilíndricas. Nuevamente, en estos casos, ρ siempre es, como es una distancia, es mayor o igual a 0. Phi toma valores entre 0 y 2pi. En realidad el 2pi lo podríamos
dejar abierto, pues ya estaría contemplado en el phi igual a 0. Y z es cualquier valor real positivo. Como z es una altura, puede ser positiva, negativa, 0, cualquier. No hay ningún tipo de restricción con z.